capítulo 21 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Y quién es este? Jesús, el profeta de Nazaret. Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Que tu levantar, que tu sentar, Dios ya lo conoce.
nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que yo los exhorto, los invito, como dice el salmista, a alabar y adorar a nuestro Dios. Te invito a ponerte en pie y acerquémonos a nuestro Dios en gratitud y cantemos juntos con corazones llenos de alegría para exaltar su nombre y su grandeza. Abramos pues nuestras Biblias
Repito la cita. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, los versos del 28 y hasta el 38. Le invito a que juntos podamos compartir esta lectura de la palabra, que podamos leer, tanto ustedes como yo. Es una de las veces en que relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y esta vez lo hace en Lucas capítulo 19. ¿Amén? Amén. ¿Podemos leer? ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Ustedes como congregación se unirán a mí en el versículo 30 y 31 y luego para cerrar la lectura en el versículo 38. Así que es muy importante que usted siga la lectura y que juntos podamos leer. Gloria al Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se le llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, leemos todos, 30 y 31. Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les digo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Leemos todo, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Padre celestial, agradecemos tu palabra, una fuente, oh Dios, inmensa de bendición, nuestro alimento que da vida. Gracias, Señor, porque podemos leerla, porque la tenemos al alcance de nuestra mano. Señor, permite que seamos oidores, pero no olvidadizos, sino que podamos, oh Dios, tomar de ella y aplicar en cada momento de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, orando en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amen.
Mientras seguimos hoy leyendo la palabra bendita, palabra de autoridad, palabra inspirada, revelada. Ahora en Juan, capítulo 12, del verso 12 al verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 12, del verso 12 al verso 19. La entrada triunfal es una historia que está en todos los evangelios. No toda la historia de Jesús, los actos de Jesús están en todos los evangelios. La entrada triunfal sí está en todos los evangelios. Podemos buscar cualquier evangelio de los cuales, que allí está narrada la entrada triunfal. Y esto no es al azar, es porque hay obra de Dios que esté en cada uno de los evangelios, por el énfasis y la importancia que tiene. La palabra de Dios nos dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho y que se les habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Bueno, Padre, gracias, porque en esta hora podemos nuevamente leer las Escrituras que nos hablan acerca de la entrada triunfal de nuestro Salvador a Jerusalén. Queremos también hoy recordar, pero a la vez añadir principios a nuestra vida, enseñanza, doctrina, que nos alimente el alma, el espíritu, nos ayude a seguir adelante con fe en el camino de la salvación. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nuevamente celebramos la semana de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Un Cristo, un Salvador, un Rey que entra victorioso. En la cultura antigua, solamente los reyes victoriosos entraban de esa manera, después de haber ganado una batalla, de tener segura la batalla en la mano. Los romanos eran de muchas ceremonias, era todo un espectáculo cuando un general romano, o a veces el mismo César, comandaba una de esas batallas y conquistas, ya sea las calles o cualquier zona del mundo conocido en aquel tiempo. Celebraban con toda pompa, con todo estruendo, la victoria obtenida. Llegaban con lo mejor del botín, llegaban con todos aquellos prisioneros ya hechos esclavos, los exhibían en la plaza. La gente gritaba, ponían mantas. Otra victoria del imperio romano, nuestro imperio. Y toda la gente se vanagloriaba de vivir en el mayor imperio, el poderoso del mundo. Ellos tenían una frase, los soldados romanos: vine, vi y vencí. Si voy, vencí. Lo curioso es que, y lo grandioso es que Jesús entra de una gran batalla, pero que todavía estaba por llegar la batalla. O sea, eso nos dice que ya Jesús
estaba celebrando la batalla de los siglos. Ya entraba como victorioso, aún sin terminar la última parte, para consumar la victoria por nuestras almas en la cruz del Calvario. Jesús no tenía que esperar por ganar para celebrar y entrar triunfal. Ya era la voluntad del Padre que cada ser humano sea salvado y redimido de la más cruel tiranía de los siglos, el pecado del hombre. Y a pesar de que el Imperio Romano era una gran cultura, era un país bien difícil, los altos impuestos, las extravagancias de aquellos que gobernaban, de los césares y de todos aquellos gobernantes que se aprovechaban con altos impuestos al pueblo. Sobre todo si no eras un ciudadano romano. Los judíos, por ejemplo, que no tenían algunos ciudadanía romana, tenían que pagar altos impuestos. Estaban viviendo sofocados constantemente. Algunos anhelaban ser recaudadores de impuestos. Bueno, inspectores. Hoy diríamos los inspectores. Porque cobraban lo del César y cobraban lo de ellos. Y se le aparecían de pronto, porque sí, los impuestos es algo antiguo. Y los inspectores también se aprovechaban también en la antigüedad. Y si alguno no pagaba al César, al Imperio Romano, le podía costar hasta la muerte. Pero aún así, imagínense que tenían que pagar lo del César, pero también los cobradores de impuestos. Era algo bien complicado. La vida era bien difícil en Roma. Quizás el ciudadano romano quizás tenía algunos privilegios, pero era difícil. Algunos de los discípulos eran cobradores de impuestos. Se vendieron al servicio de Roma. Roma cayó y no fue por conquistas militares. Roma cayó por la degradación moral que llegó en la cúpula de los césares, de todos los mandatarios de la República Romana y de toda la sociedad. Cayó en una degradación moral tal que llegó hasta el ejército, hasta lo más mínimo de la sociedad romana, y ahí quedó el Imperio Romano. Pero el gran imperio de la cruz permanece porque no es humano. Jesucristo entró a Jerusalén y la gente, algunos clamaban de verdad porque habían visto los milagros de Cristo. Ellos dijeron, bueno, ahora los milagros los vamos a tener bien de cerca aquí en la capital, en Jerusalén. No es lo mismo oír los milagros de Jesús por allá que ahora aquí. Ahora quizás tenga yo más posibilidades de que mi familia sea sanada. Pero muchos pensaron que Jesús era la oportunidad para encender la chispa para liberarse del Imperio Romano. Claro, ellos podían ver de que no había caballos, no había ejército, no había armas, que nadie podía enfrentarse al Imperio Romano, pero quizás tal vez él, que era tan famoso y que había hecho tantas cosas y tantos milagros, quizás podía establecer una chispa para una rebelión que pudiera quitarles el yugo del Imperio Romano, quizás. Y algunos se alegraron, y algunos quizás clamaron, lanzaron palmas, extendieron mandos, hicieron, esta es una oportunidad que tenemos, a lo mejor de esta nos libramos del Imperio Romano, quién sabe. Y se alegraron. Cuando el pueblo está en desesperación, cualquier cosa puede ser una esperanza. Y Jesús, para algunos, Jesús fue una esperanza, pero no del alma. Porque si leemos en el pasaje, muchos no entendieron realmente lo que estaba ocurriendo. El único que entendía lo que estaba ocurriendo era el mismo Jesús. Y eso le daba tristeza también a Cristo. Porque aquellos mismos que clamaban, Hosana al que viene en el nombre de Dios, esos mismos después decían crucificarle. Esos mismos que dieron una esperanza en Cristo de que le liberara del Imperio Romano,
y que lo alabaron en su entrada triunfal, después estaban diciendo, crucifícale, ya no, este no es el que nos va a liberar. Vamos a buscar a otro. Y si no, lo crucificamos también. No dista mucho de lo que vemos hoy. Hoy la gente, cuando no tiene esperanza, cualquier cosa le llama Salvador. La gente, cuando trata de liberarse de aquello que le es obstáculo, cuando no encuentran esperanza, se agarran, como se dice vulgarmente, de cualquier clavo, por muy caliente que esté. Y claro, lo que tenemos a la mano son figuras humanas, gente. La gente hoy desesperadamente busca a un Salvador, pero un Salvador para que lo libre y le haga vivir un poco mejor. Desgraciadamente, la gente falla. La figura en la que ponemos confianza falla. Pero Jesucristo nunca ha fallado ni nunca fallará. Por los siglos de los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en medio de esa incertidumbre también estaba el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que clamó allí frente a Jerusalén, mirando allí a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina cubre a su polluelo y no quisiste. Hoy la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué están pasando cosas tan malas a este mundo? ¿Qué le he hecho yo a este mundo? Dios, ¿dónde tú estás? Y saben, Dios, en su misericordia y en su amor, ya lo ha hecho todo por ti. Y lo hizo allí, consumado en la cruz del Calvario. El verdadero Dios no te ha dejado un minuto de perseguir y de buscar. Y tú diciendo, nosotros diciendo, ¿dónde está Dios? Porque lo que nos hace daño de verdad es el pecado que está en nosotros. Y ese fue el imperio y la tiranía que Cristo vino a derrocar. Si hay alguna tiranía, alguna dictadura que Cristo vino a derrocar, fue la del pecado en nuestras vidas. Esa sí nos detiene. Esa sí nos limita. Esa sí nos quita lo verdadero que es el sentido de nuestra vida y la vida eterna, nuestra salvación. Yo le doy gracias al Señor que conocía a Cristo. Porque si no, ¿qué hubiera pasado con nuestra vida? Y cada uno tiene su propia historia de cómo fue liberado del pecado. Porque antes pensábamos que estábamos bien, pero teníamos 1000 problemas. Pensábamos que lo podíamos solucionar. Pensaba que alguien pudiera darnos una mano. Pero esta vida nos ha enseñado algo. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces nos han prometido? Sí, estás mal, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar. Y ahí vamos a poner toda nuestra esperanza en esa persona. Sí, yo estoy mal, pero alguien me va a ayudar. Un tío mío, un hermano mío, un hijo mío, vive allá y me va a tender la mano. Aunque sea la familia. El único que puede realmente superar todas las circunstancias y ayudarte en tu vida es el Señor Jesucristo. Pon tus esperanzas en Él. Si quieres confiar en un hombre, confía en lo que Dios puede hacer en ese hombre. Si alguien te prometió algo, Señor, permite que sea fiel, porque Él fiel no va a ser. Señor, yo confío en ti. Ayuda a ese hombre, ayuda a esa mujer, ayuda a ese hijo a cumplir esa promesa. Si no la cumple, no pasa nada, Señor, ayúdame tú mismo. Es que yo confío en ti solamente. Solamente Dios es el que puede obrar. ¿Y cuáles eran los pensamientos de Cristo? Siendo 100% hombre y 100% Dios. Al ver aquellas multitudes agitando, celebrando, pero Él en su mente conociendo el futuro. Conociendo lo que iba a padecer en la cruz de Calvario, entrando por Jerusalén con toda alegría
día era día de fiesta, se celebraba una fiesta muy importante en Jerusalén, la Pascua. La gente estaba alborotada, Jesús entró triunfal, pero en la mente de Cristo estaba el sufrimiento en la cruz. Qué difícil es. Y la gente sin entender. Es difícil. De hecho, Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús entendió, sufrió de antemano lo que debía de pasar en la cruz. Y claro que tenía que pasar por nosotros, para nosotros poder ser justificados del pecado. La justicia de Dios es perfecta. Muchos se preguntan por qué Jesús tuvo que morir, porque Dios es Dios justo. Hay una historia de un juez que era famoso por la virtud de tomar buenas decisiones, de ser un juez justo. Y en una ocasión le traen a una persona que había cometido un grave delito, pero reconoció que era su mejor amigo, aquel amigo de infancia, aquel amigo de la universidad, aquel amigo entrañable. Verlo allí frente a él, y él como juez, y era cierto, había cometido un grave delito. Lo miró con misericordia, pero él era juez. Si él le dice no tiene culpa, pues ya no era juez. Con todo el dolor del alma, al final proclamó que era culpable. Una gran suma de dinero tuvo que pagar por ese delito. Era una persona pobre porque había desperdiciado todo en la vida. No tenía un centavo para pagar. Eso le costaría la cárcel por mucho tiempo, quizás para siempre. Cuando terminó y el juez dictó sentencia sobre su mejor amigo, se quitó su vestuario de juez, fue aquí donde está el amigo, lo abrazó y le dijo: no te preocupes, yo voy a pagar. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. No te preocupes. Si tú me aceptas como Señor y Salvador, yo voy a cubrir esa deuda. Porque al final esa deuda tiene que ser saldada. Y es por eso que la obra de Cristo es la que nos redime, la que nos salva. Porque la Biblia dice en Colosenses, capítulo 2, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y esa era nuestra condición, estando muertos en pecado, muerte espiritual, separación de Dios, ajenos a todos los propósitos y el diseño de Dios en nuestra vida. Qué desesperación, sin saberlo. Y Dios buscando. Porque es que nosotros no buscamos a Dios. Dios siempre nos está buscando. El Evangelio, la buena noticia, te va a seguir todos los días de tu vida. ¿Saben? Porque Dios es un Dios de amor. El verdadero padre es aquel que no se cansa con su hijo y siempre ve una esperanza. La misericordia de Dios nos persigue en cada día. Y si ves que en cada momento, en cada segundo, alguien te está hablando del Evangelio, no es alguien que te está fastidiando, es Dios que quiere que procedas a arrepentimiento. Es la gracia de Dios en la vida. Constantemente. Y si ves que no te puedes zafar de esas cosas que solamente vienen de Dios, es el amor de Dios, porque el buen padre no se cansa con su hijo. ¿Qué padre le dice ya hasta este no tiene solución? El verdadero padre siempre ve una posible solución para su hijo, aunque los demás digan eso no sirve. No sé cómo puedes seguir ayudando a tu hijo. No sé cómo persistes. Porque tengo un corazón de padre que me ha dado el Señor y yo no me voy a cansar.
Y más si eres cristiano y conoces lo que la obra de Dios puede hacer en uno de tus hijos. Y así es Dios con nosotros. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén es la gracia y el amor de Dios, porque aún conociendo que esas mismas personas le iban a crucificar, Él siguió adelante por el sendero del dolor, del sacrificio. Miren, a nosotros nos dicen que tenemos que hacer algo y nos adelantan todo lo que tenemos que pasar, y nosotros damos marcha atrás como humanos. Nos dicen, mira, este es el camino, pero vas a pasar dolor, te van a engañar, te van a defraudar. No solamente eso, te van a dar golpes, te van a dar tirar a una esquina. Y aunque nos den alguna esperanza, no es todos estamos dispuestos a pasar por momentos de dolor. Aunque nos den una esperanza, pero al final vas a lograr algo. Sí, pero no estoy dispuesto a pagar el precio de ser golpeado, de ser maltratado, de ser herido, de todo lo que va. No. Eso es una victoria pírrica, dirían algunos. La victoria de Cristo en la cruz no fue una victoria pírrica. Fue la gran victoria en la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros. Aún conociendo todo el sacrificio, estuvo dispuesto. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso como cristianos? Padre, ayúdame, porque de alguna manera nos oponemos el sufrimiento. El sufrimiento está al doblar de la esquina. En cada momento llegan los momentos esos turbios. Hoy oramos aquí por un muchacho, Abraham. Oramos por él. Porque yo pasé el duro camino de un hijo en el servicio militar. Cuando no quiere ir. ¿Quién quiere ir a un lugar donde no quiere? Esos 2 años fueron calvario para mi vida. Muchas veces le dije, Señor, si es posible, pasa de mí esta cosa. Pero fueron los 2 años y un poco más. Pero al final, todo destrozado, todo herido, llegamos al final. Y hoy celebramos una victoria. Una victoria de las muchas que nos da el Señor, pero costó sacrificio, dolor. Eso no es nada comparado con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Eso es una. Pero sin embargo nos duele. Y me gustaría decirles hoy que no tendrá sufrimiento, no tendrá dolor, pero la vida nos enseña a diario que constantemente tenemos que pasar por la vía dolorosa. Pero Cristo camina con nosotros y nos ayuda y nos ayuda con nuestra carga. Y cuando Cristo entra en lo más mínimo de nuestro ser, le damos un lugar y participación en las cosas buenas y en las cosas malas, nos va bien porque sentimos reposo y paz en medio de la prueba. Pero Cristo debe ser nuestra ayuda en esos momentos. Tanto en los buenos como en los malos. Porque a veces en los buenos olvidamos de que Cristo también necesitamos a Cristo. Y en los momentos malos, oh Señor, ayúdame. Ahora llegó la desesperación, llegó el problema económico. Sí, pero en los momentos buenos es cuando más tenemos que agradecer a Dios. Por lo tanto, Colosenses capítulo 2, 13 y el 14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Miren, lo que había para nosotros era fuego. El historial que teníamos cada uno de nosotros era un historial para llevarnos a 4, 25 cruces, 20 y tantas cruces. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del
que bueno solamente es Dios. Amén. A veces hacemos algo y decimos, oye, qué bueno soy. Esto no lo hace nadie. Un poco que nos cantamos de nuestras buenas obras, pero realmente lo que hiciste es lo que tenías que hacer. No hay nada de supernatural. Hiciste algo elemental de la vida por lo cual Dios de antemano te preparó para que fueras bueno. Lo que pasa es que el pecado te hizo malo. Y tu libre elección te hizo malo. Entonces, lo que era natural, lo que Dios puso en tu corazón, de hacer el bien, de bendecir con tus talentos, con todo, lo perdiste de tu chip, de tu vida. Y entonces cuando lo haces, te crees que eres un héroe. ¿Te crees que eres un héroe? Sí. Pero realmente hiciste lo que de antemano Dios puso, lo que pasa es que perdiste contacto con Él. Y ahora te crees que eres el Superman de la historia, pero realmente no has hecho nada. Lo que hemos hecho es apartarnos de Dios. Lo que hemos hecho es pecar y pecar y pecar. Y cuando hay pecado, Dios no puede tener comunión con las tinieblas, separación de Dios, alejarnos más de Dios, seguir nuestro propio camino, nuestra propia verdad. Y miren que hay verdades ahora que se nos imponen. Nos enseña que hay una verdad relativa y tú escoges tu propia verdad. Es difícil hoy encontrar la verdad. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, su fin es camino de muerte. Teníamos un historial de este tamaño. Teníamos un historial de convictos, de tantas cosas que no es bueno ni mencionarlo ahí. Y si son aquellas que pensamos, qué bueno que nuestro cerebro conserva todo ahí y nadie puede ver lo que pensamos. Imagínense que hubiera una posibilidad, la tecnología está avanzando como nunca antes. Imagínense que hubiera una tecnología que pudiera leer tu mente. Con un aparato, sé lo que está pensando Carlos, lo que está pensando por acá. Pero este es el infierno. Imagínense eso. Solamente con el pensamiento. Qué bueno es que me imagino que la tecnología no va a llegar a tanto. Pero realmente, qué bueno que Cristo quitó esa pena, esa acta que iba contra nosotros, íbamos directo al juicio y lo llevó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién crucificó al Señor? Cada uno de nosotros, por nuestros pecados, con nuestras iniquidades, porque Dios es un buen justo y santo. Pero ahora gozamos de la gracia de Dios por esa pasión, por ese sufrimiento de Cristo. Todos sabemos que Cristo padeció pero resucitó al tercer día. Y esa es la esperanza que tenemos. Y eso es lo que celebramos de antemano, la resurrección. Vida después de la muerte. Aún en esta vida nosotros estamos experimentando resurrección. ¿O acaso este texto no habla de resurrección actual? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estoy seguro que a más de uno aquí le dijeron, tú no tienes remedio. Estoy seguro que a algunos aquí le dijeron, aún sus familiares, nada llegado, porque algunos familiares que se cansan. Y dicen, este no tiene remedio. No sigas. Y de pronto la gracia de Dios viene a su vida y lo transforma de tal manera que dice, oye, ¿qué pasó ahí? La gracia del Señor. Eso es resurrección. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios no se reconoce. Y créeme, eso es obra de Dios, no es obra tuya. Usted mismo se mira y usted dice, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Este soy yo o qué pasó aquí? Uno se asusta, realmente, miren, el verdadero cristiano, aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios, se asusta constantemente de lo que Dios está haciendo en su vida, para bien. Y anhela constantemente, bueno, que yo quiero más, y quiero más de esa transformación, quiero más. Y la gente lo nota.
Oye, ¿cómo has cambiado? ¿Quién iba a decir? Óyeme, si conocen a aquel padre, allá a los 500, que no se le resistía aquí nadie. Pero tenemos historias nuestras acá de misioneros, el Escambray. Tenemos un misionero en el Escambray que era el terror del Escambray. Tenía un machete en la cintura y créanme que no era para cortar hierro. Aquel desenvainaba su espada cuando tenía mucho tiempo allí en la vaina, temblaba porque ya la quería sacar. Todo el mundo le tenía miedo. Como a Domingo tenemos a Cueva, que era de allá del Escambray, era la persona tremenda. Pero el Evangelio llegó la resurrección y fueron transformados. Todavía tienen el machete, todavía lo tienen, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ahora predica con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esa sí es cortante y como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón. Eso es lo que necesita la gente, la palabra de Dios. ¿Qué le hizo cambiar? La gracia del Señor. ¿Qué le hizo cambiar? El sacrificio de Cristo. Eso es resurrección. Y aún después de la muerte, dice la palabra, aún el justo en su muerte tiene esperanza. Quiero decirle, hermano, que realmente si crees en Jesús, si eres un renacido de nuevo, la cosa no termina en el sepulcro. Bueno, ahí es cuando comienza la vida. Y quizás no tengamos mucho, porque es algo bien espiritual, pero es una promesa de la Biblia, y la Biblia se cumple porque es palabra de Dios. No sabemos cómo, pero la muerte es el inicio de esa vida por los siglos de los siglos eterna, sin llanto, sin dolor, como lo describen las Escrituras. Un sueño que anhelamos aquí, no tener más sufrimiento, más dolor, no tener necesidad de nada, todo lo que deseamos para aquí. Pero un día, no sé cómo, la Biblia lo dice. No puedo decirlo con detalles, porque la Biblia no te da detalles de cosas que son tan espirituales, pero un día veremos cara a cara como fui conocido. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero ahora vemos borroso por un día. Y entonces, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bendito Cristo en aquel día que me salvó eternamente. Muchos lo dirán en la eternidad. Desde hoy lo decimos. Por eso que cada día de nuestra vida es una entrada triunfal. Cristo ya está entrando, entró y va a vencer. Y ese es el principio quizás de vida que hoy debemos de aprender. No importa el sufrimiento, si al final hay una resurrección. Cada día es una resurrección. Para el cristiano cada día es una resurrección. Sale en la mañana, ya es el principio para ti. Sales en la mañana, pasa aquí, no hay, pasa aquí esto, lo otro, cola y se acabó. Y problemas y situaciones y cosas. Pero hay una llegada a casa, hay un encuentro con Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, hay un descanso en Dios, hay una promesa a la cual puedes aferrarte. La tenemos. Pero ¿cómo será de aquel que no confía en Cristo? Porque Él es el único camino. Aunque creas en otras cosas, Él es el único camino. Yo comentaba ayer con mi esposa, que es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo la gente podrá vivir? Porque tantos problemas, situaciones de escasez, y no tener un motivo de vida que constantemente le motiva a seguir adelante. Porque nosotros los cristianos también pasamos trabajo. Si alguno piensa que no, sí, también pasamos trabajo, también tenemos escasez, nos la vemos ahora, recogemos, y así, y estamos bien. ¿Cómo será aquel que no tiene esperanza? Todavía es una duda que tengo. ¿Cómo hará? No dudo que caiga en la desesperación. Hace poco, una joven en una batalla legal por mucho tiempo en España, creo, logró la eutanasia. Quiso morirse. La vida la golpeó demasiado. La vida demasiado la golpeó.
Y no vio otra opción en la vida que quitarse la vida sufriendo. Secuelas físicas, no podía más con la vida. Y mucha gente dice, no entiendo. Es un derecho dejar de existir. Pero ¿de qué sirve dejar de existir si en la eternidad Cristo no está? Y aún en medio del dolor puedes encontrar a Cristo que te ayuda con tu carga, por muy difícil que sea. Hay historias asombrosas, como una joven que quedó completamente discapacitada, parapléjica. Y ahora tiene el ministerio de ayudar a gente. Encontró sentido a la vida en medio del sufrimiento, porque es así cuando encontramos a Dios. El sufrimiento no es un obstáculo. El sufrimiento es la puerta para bendecir y encontrar el propósito de Dios. Qué maravilloso, solamente lo puede hacer Dios. Quizás ahí entonces entendemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que Dios envíe nada. Es que aún en medio, si tienes a Cristo, puedes encontrar algo que hacer con tu dolor. Y puedes hallar paz en medio de la tormenta. Colosenses 2:15 nos dice que despojó a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, allí en la cruz, realmente lo que estaba siendo exhibido y derrotado eran las huestes y el pecado. Era común que los generales trajeran a aquellos que le habían hecho la vida imposible en las batallas. Mírenlos aquí, miren los enemigos, mírenlos aquí, haciéndose los duros. Claro, en aquel tiempo no existían las redes sociales. Pero hoy la gente conoce de antemano a sus enemigos por las redes sociales. ¿Tuviste aquel que habló de mí? Mira ahora. Y lo exhibe públicamente. Mira aquí. Bueno, allá las redes sociales en aquel tiempo era llevarlo en esa entrada triunfal. Decía, ¿tuviste aquello que? Mírenlo aquí. Encadenado. Decían que nadie lo podía tumbar. Encarcelar. Mírenlo aquí. Y así se exhibía a aquellos que eran enemigos. Bueno, en la cruz, realmente lo que fue exhibido fue nuestro enemigo, el pecado. Porque Cristo estaba triunfando en la cruz. Para muchos, aquello fue el fin del cristianismo, que no entendieron, hasta los propios discípulos no entendieron, hasta días después que fue resucitado el Señor. Los ojos del entendimiento fueron abiertos, pues la obra del Espíritu, bendito el que viene en el nombre de Cristo. Hermano, Cristo ya entró victorioso. Confía en Él. Ya Cristo ganó la batalla. No he visto justo desamparado de su simiente que bendiga el pan. Sus promesas son las banderas que nos llevan a confiar en Él constantemente. Si tienes dudas, mira sus promesas. Si pudo liberarte del pecado, de la muerte física, espiritual, y aún la muerte física, porque Dios puede hacer milagros, aún lo hace. ¿Cómo no te va a liberar de las cosas cotidianas de la vida que nos dan un tremendo pesar? ¿Cómo no te puede dar paso en medio de la tormenta? Por eso que cada cristiano puede levantarse con el pie que quiera, derecho o izquierda, puede tirarse de la cama. Me caí de la cama, voy a tener un gran día. Me levanté con el pie izquierdo y para más pisé una gracia de un gato, de esos que tengo en la casa. No te preocupes, vas a tener un buen día. Y no porque pisar eso bueno, no, es porque Cristo ya va el camino delante de mí. Cristo no tiene hora para levantarse. Tú te levantas a las 6, Cristo no durmió. No tiene necesidad. Ya Él preparó tu camino. Solamente tienes que ser fiel, dejarte guiar y hacer tu voluntad. Cada día es una entrada triunfal, pero hay que ser valientes para cada día tomar el desafío de creer realmente que Cristo es vencedor. Cada batalla, no hay batalla, creo que hay un coro por ahí que dice, no hay batalla que Cristo no haya ganado. Cristo no es perdedor en ninguna batalla, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y si tú eres de su ejército, si Él en general ganó todo, tú que vas atrás de Él. Sí, porque es de los generales de que van adelante, no los generales que van atrás, porque hoy las batallas son bastante complicadas y raras. Los generales y los jefes van atrás y aparecen
estamos en Cristo. Valientes, sí. Victoriosos, mucho más. Amén. Bueno, Padre, gracias por la bendición de compartir palabras. Gracias por estas enseñanzas, por la historia de la entrada triunfal de Cristo en la cruz. Esta semana seguiremos celebrando esa victoria, esa agonía de victoria, ese sufrimiento de gracia, esa cruz de amor, esa resurrección de esperanza. La seguiremos celebrando esta semana y siempre, porque eres nuestra única esperanza. Jesucristo es nuestro único Salvador. Oramos en ese poderoso nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Jesús, mi Salvador, mi Libertador. Yo no sé ustedes, pero yo estoy más que contento en este día. Yo soy más que feliz porque estoy vivo. No me refiero al plano físico, sino espiritualmente. Porque como mismo dice la palabra, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo vino a morir por mí. No estimó como algo a que aferrarse a su grandeza, siendo Dios mismo. Aún así, se humilló para morir por mis pecados. Y algunas personas me preguntan, pero tú estás loco, ¿cómo tú puedes creer en eso? ¿Cómo es posible que algo que pasó hace tanto tiempo, o que tú ni tan seguro estás de que pasó, pueda ser la base de tu fe? Y yo les digo, mi fe no está fundada en creencias vanas. Mi fe está fundada en el hecho de que Cristo vino, murió por mí, de que Cristo fue perfecto en toda su vida, de que no pecó, de que Cristo es Dios mismo y que Cristo habita en mí. No por obras, sino por su justificación, que es por la fe que yo deposito en Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidades cada día, como aquellos sumos sacerdotes, que ofrecer primero sacrificio por los pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracias por el amor de nosotros. Levántate, iglesia, vive su victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús.
Todo el tiempo. Maranata. Cristo viene pronto. Y no hay dudas. El tiempo nos indica muchas cosas. Aquellos romanos decían, vive en sí. Hoy tú puedes decir, vine a Cristo. Escuché de su amor, de su gracia. Lo acepté como mi Señor y Salvador. Me arrepentí de mis pecados y vencí. Entonces él es un guerrero de Cristo. Guerrero de Cristo no es aquel que empuña una espada y desafía a diestra y a siniestra, sino aquel que reconoce que Dios envió a Cristo, que es el único que puede librarte de la perdición eterna y vencer en todo tiempo, ya sea sobre todo aún la muerte, que es el aguijón de este mundo, la muerte espiritual, muerte física. Aún así puedes tener esperanza, nuestra esperanza. Venga a Cristo, si aún no lo has hecho, estás a tiempo. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Oremos. Padre, agradecido estamos de este día, de tu gracia infinita, de tu pasión, de tu sacrificio en la cruz, de tu amor eterno. Gracias por tomar nuestro lugar y vivir diferentes, con una esperanza eterna en nuestros corazones, esperanza de salvación y de gloria. Ayúdanos a seguir caminando por este camino que cada vez es más difícil, más estrecho, pero más seguro en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.